¿Cuántos de los que están aquí presentes quieren recibir hoy mismo un milagro del Señor? Muchos piensan que los milagros no existen. Ahora bien, es verdad, los milagros, como lo veíamos en el antiguo pacto, no existen. Es decir, yo ahora mismo no puedo ir a la morgue y decirle, sacan a un muerto y decir, levántate y anda. Eso yo no lo puedo hacer. Ese es el milagro que quizás quisiéramos todos ver en nuestra vida. Pero miren, ¿quieren saber qué ha sido un milagro verdaderamente poderoso en tu vida en el día de hoy? Con el simplemente hecho que tu oxígeno llegara a tu cerebro el día de hoy y pasara por tus pulmones. Eso sí es un verdadero milagro que recibiste en el día de hoy. Un milagro que tiene ruido, que se puede oír. Yo no sé si tú lo puedes oír. Muchos buscan un milagro, pero no buscan la aprobación de Jesús. Muchos buscan un milagro, pero no buscan al Señor del milagro. Y el milagro que tú recibiste hoy tiene ruido. Se puede oír ese milagro. Quizás tú no lo oyes, pero si estás en un hospital se oye de esta manera. Mire. Así se oye el milagro. ¿Lo has oído? Así se oye el milagro cada día. ¿Y saben qué? Ese milagro algunas veces ya no se oye. Ese milagro algunas veces se detiene y se escucha algo como así. Se escucha algo así. Dice la escritura en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. El versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Finaliza diciendo, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hoy oímos mucho acerca de la fe de Abraham. La fe de este hombre también le salvó. Miren, he visto con preocupación y con profunda tristeza cuando personas, mi esposa y yo hemos tenido, Dios nos ha dado la bendición, no saben la bendición tremenda que es ir a un hospital donde hay personas enfermas. Mire, gracias a Dios que en Venezuela, en España y aquí en Estados Unidos hemos tenido ese privilegio. Es un privilegio, de verdad. Una de las cosas que no he hecho y que quisiera hacer alguna vez en mi vida es visitar también a los que están en la cárcel. Pero he visto con preocupación y sobre todo con mucha tristeza a aquellas personas que han recibido el milagro de la sanidad. Hemos salido de la habitación, Odalis y yo, muchas veces en el pasillo llorando porque estas personas estamos seguros que orando por ellos van a ser sanados. Ahora bien, quizás usted dice, pero bueno, ¿y por qué tanta tristeza? Debería ser motivo de gozo. Sí, es motivo de gozo, pero también de tristeza. Porque sabemos que cuando la persona se cura, cuando la persona se alienta, cuando de verdad vamos otra vez y le vemos otro semblante y vemos que la persona ya no está tan mal y vemos que se para de esa cama y se va a su casa, ya no te contestan los mensajes. Ya no te contestan los mensajes. Ya no quieren abrir contigo la Biblia. No, ya no quieren. Ya no te quieren recibir. Cualquier excusa buena para no recibirte. Si te visitaron algún día en la iglesia, ya no vienen. El motivo era recibir el milagro. Ahora, ¿lo recibió? Sí. ¿Necesitó ser perfecta para recibirlo? No.
¿Necesitó bautizarse para recibirlo? No. Lo recibió la bendición. Lo que hizo fue olvidarse del Señor del milagro. Eso sí, recibió la bendición, pero no recibió la aprobación de Cristo. Hoy hemos leído este pasaje donde se presenta a 10 personas que recibieron el milagro de Jesús, pero solo una volvió aprobado por Jesús. ¿Y por qué fue aprobado? Porque volvió a Él, porque le reconoció a Él. Y muchas veces tú y yo en la mañana respiramos y nuestras rodillas no se doblan. Muchas veces estamos... ¿Saben qué he hecho yo? Porque ahora tengo que pararme un poquito más temprano. ¿Sabe qué hago? Mi reloj me suena antes. Cuando mis oraciones, porque suelen ser muchas, ya son muchas, suelo picarla en 2 en el día o en 3. Pero me levanto antes para poderlo hacer. Me acuesto más temprano, pues. No, es que tú no, sí duermo. Me levanto más temprano. De manera que cuando yo me levanto a orar, ya yo estoy libre, estoy tranquilo a hablar con aquel que me hizo el favor de respirar ese día. Y sé que también lo hizo en cada uno de ustedes. Y yo oro mucho por cada uno de ustedes. Y ¿saben qué? Oro por los que todavía no han estado sentados aquí, pero sé que van a estar. Dios va a hacer la obra en cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver 4 verdades que se encuentran en este pasaje, en esta historia. Y la primera verdad es esta. La aprobación de Jesús comienza con un corazón que reconoce su necesidad. Allí comienza la aprobación de Jesús. ¿Usted quiere que Jesús le apruebe? Comience reconociendo que usted le necesita a Él. No que Él necesita de usted. Usted necesita de un Salvador y lo necesita urgente. Cuando mi esposa y yo a veces nos dicen, oye, mira, ora por mí porque estoy en el hospital, tengo, qué sé yo, una enfermedad terminal, ora por mi hijo, por mi hija, y nosotros empezamos a orar por ellos. Pero cuando estas personas se curan, era lo que decía, oye, ¿dónde está el que le hizo el favor? Tal vez, oye, gracias Gabriel, mira, mi hijo o mi hija está mucho mejor, ya lo tenemos en casa, gracias por tus oraciones. Ya va, no, te equivocas. Yo no fui quien hizo ese milagro. A quien yo quiero que le agradezcas es a Jesús, al Jesús del milagro. Y la aprobación de Jesús comienza con un corazón que reconoce, un corazón que reconoce su necesidad. El versículo 12 dice, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocían la necesidad de acudir a Jesús. Allí comienza la aprobación. Ellos reconocieron, dice que le salieron 10, ¿cuántos eran? 10 hombres leprosos. Y dice que se pararon de lejos. Esto nos dice algo. Bueno, cuando vamos a la historia y entendemos historia, el contexto histórico de este momento, podemos ver que en aquella época la lepra era la más miserable de todas las enfermedades. El que tenía lepra, había una ley, usted puede leerlo por allá en Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14. Había una ley que ellos tenían que ser separados de su familia, de sus hijos, separados de la sociedad, tenían que irse aparte. Y bueno, eran considerados que esa lepra era por causa de su pecado. Y esa manifestación de la lepra en su cuerpo era despreciado del pueblo. Era tanto que si alguien se le acercaba, ellos decían, hemos sido malditos, malditos somos leprosos. Y la gente, wow, hay unos leprosos ahí. ¿No le recuerdan
cuando era el COVID, wow, este tiene COVID. Yo recuerdo que una vez yo estaba en una casa y la mamá de la niña va y se mete en la habitación y hace así. Esto es literal, yo no le estoy mintiendo. Le abren la puerta y le hace así, metiéndole la comida. Tenía COVID. Aislada completamente de la mamá, aislada del mundo que lo rodea. Así era. En esta época también era así. Perdían todo, si tenían casa, si tenían familia, si tenían todo. Eso estaban separados, eran como presos, pero se iban separados. Y claro, alzaron a gran voz diciéndole al Señor, ten misericordia de nosotros, y alzaron gran voz porque ellos tenían que estar separados de Jesús. Ellos no iban a decir, hola Jesús, ¿cómo estás? Tengo lepra. No, en aquel momento ellos no podían hacer eso. Si hacían eso, podían ser incluso apedrados y muertos por la sociedad. Esa era la ley. Así que la aprobación de Jesús comienza con un corazón que reconoce su necesidad. Mucha gente también que se comunica con nosotros reconoce la necesidad de Jesús, pero no reconoce al Jesús que suple la necesidad. La aprobación de Jesús, la segunda verdad es esta: la aprobación de Jesús se manifiesta en la obediencia antes del milagro. Mucha gente quiere un milagro en su vida para poder obedecer, y no es así. Dios quiere primero que obedezca y después te hace el milagro. Ahí está, hoy lo estudiamos en Abraham. Vete de tu casa y de tu parentela. Abraham se fue y ¿qué ocurrió? Ahí está, fueron benditas todas las naciones de la tierra, sí. Primero, la aprobación de Jesús se manifiesta primero en la obediencia, y eso es antes del milagro. Versículo 14 dice, cuando les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Tengamos una buena comprensión lectora cuando leamos la Biblia. Mira lo que dice aquí. Cuando él les vio, Jesús les vio también de lejos. Le vio, wow, están leprosos. ¿Y qué le dijo? Sean limpios, vayan. ¿Recuerda lo de Abraham? Vete de tu casa y tu parentela. ¿Qué le dijo a él? Vayan. Mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Bueno, porque en aquella época el único que tenía la potestad de declararte que estaba sano, según la ley, eran los sacerdotes. Y si usted se acercaba a un sacerdote con lepra, podía ser condenado a la muerte. Lo podían apedrear. Pero ¿qué dice Jesús? Vayan. Muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué dice la Escritura? Y aconteció que mientras iban, si no se hubiesen ido, ahí hubiese estado la lepra. Eso es lo que pasa con la lepra espiritual de nuestra vida, porque no vamos, nuestra lepra continúa. No vamos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Los predicadores no vamos. No queremos predicar a toda criatura. No queremos quedar en nuestra zona de confort, no queremos salir a predicar. ¿Y qué dice después? Entonces si salimos, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Yo creo, pero no me quiero bautizar. Cuando la lepra continúa en nuestra vida, lo que ocurre es que el milagro no va a fluir en nosotros. Pero dice la Escritura que mientras ellos iban, fueron limpiados. Mientras iban. Así que la aprobación de Jesús se manifiesta en la obediencia antes del milagro. Y número 3, la aprobación de Jesús distingue al que regresa del que solo recibe. Porque como le dije al comienzo, usted hoy recibió un milagro, y eso sí que es un milagro. Respirar cada mañana, poderle decir te amo a su esposo, a su esposa. Poder abrir el grifo y que haya agua y que tú puedas lavarse la cara. Eso es un verdadero milagro que hoy mucha gente no pudo tener en su vida. Dice el versículo 15 y 16, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, se ve, wow, miren, saben que dicen que en aquella época el que tenía lepra, poco a poco la enfermedad se lo iba comiendo poco a poco. Mira, había gente, yo sé que lo que les voy a contar es algo muy dramático, muy terrible, pero había gente incluso que hasta se le podía caer una oreja.
se le podían caer los dedos, quizás un brazo, no sé, pero la enfermedad se le estaba cayendo. Por eso es que no tenían contacto con la sociedad. Imagínate tú este hombre que caminando se ve sano. ¿En qué cree usted que piensa? Wow, voy a volver a ver a mi familia. Voy a volver a la sociedad. Voy a dejar de estar apartado. Mi hijo, ¿cuántos años tengo yo con esto? Mi hijo ya no lo debo ni reconocer. Mi mujer tendrá a lo mejor otro hombre. No sé, pero voy a ir a verlo. ¿Verdad? Y dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahí está el detalle. La aprobación de Jesús distingue al que regresa del que solo recibe. Y el versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano, postrado ahí en tierra al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dice que era samaritano. Esto nos dice algo también. La historia nos dice que era samaritano. En aquel momento, en aquel tiempo, hubo una división. Por allá se dividió en dos reinos el pueblo de Israel. Pues unos eran del norte, otros eran del sur. Los que eran de Samaria pues se unieron con otras razas y eran considerados por los de Jerusalén, considerados por los judíos como personas no gratas. Es decir, Jesús, para la sociedad de aquel entonces, Jesús no ha debido hacer eso, porque se lo hizo a un samaritano. El samaritano lo que merecía para la sociedad era que se muriera de su lepra. Sin embargo, Jesús, ¿qué le hizo? Le hizo el milagro. Y ojo, los otros 9 no eran samaritanos. Los otros 9 sí eran del pueblo de Dios. Los otros 9 sí eran judíos. Y sin embargo, ¿cuántos volvieron? 1, ¿verdad? Dice la escritura en el versículo anterior. Dice el versículo 15. Entonces, ¿cuántos de ellos? Y en el versículo con el que comenzamos, el versículo 11, ¿cuántos eran? Eran 10. Ok. Verdad número 4. La aprobación de Jesús se revela cuando la fe produce salvación. Allí se revela la aprobación de Jesús. Muchos quieren el milagro de Jesús, pero pocos quieren al Jesús del milagro. Y es allí donde está la mayoría de la gente. Pregúntale a una persona que está en el hospital si no quisiera recibir el milagro hoy mismo de la sanación. Pregúntale a una persona que está envuelta en las drogas si no quisiera que ahora mismo Dios le quitara ese vicio. Claro que sí, quítamelo. Eso es lo que todos quieren. Pero la aprobación, y Dios lo va a hacer. Usted ora por una persona no cristiana y a través de usted, Dios le va a hacer el milagro a la persona. Dios lo va a hacer. Porque como le dije, solamente con levantarlo y darle el aliento de vida, eso ya es un verdadero milagro. Dios lo va a hacer, pero lo aprobará por haberlo hecho. Dice el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Jesús se sorprende por los 9, no se sorprende por el 1. Claro, es evidente que el 1 iba a venir, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos a Cristo, pensamos que Cristo está como que, ¡wow! Se salvó uno más. Cristo está preguntando, ¿y no fue a 100 que le predicaste en aquella conferencia? Tuve una conferencia que había como 300 personas, allá en México, como 300 personas. ¿Saben cuántos se bautizaron ese día? 0, ni 1. Y yo pienso, si me encuentro cara a cara con el Señor, y el Señor me dice, ¿no eran 300 los que les habías predicado? Sí, Señor. ¿Y por qué ni uno? Él nos mandó fue a eso, a predicar. Yo voy a sentirme satisfecho porque cumplí la comisión. Pero la aprobación de Jesús dependerá de que usted cumpla su paso para usted poder ser salvo. Cuando la fe produce salvación es cuando es cuando la aprobación del Señor se manifiesta. Ya lo vimos también hoy en la clase, ¿cierto? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. No le está hablando al salvo, no le está hablando al que le está dando gracia.
Está hablando a la humanidad que estaban frente a Jesús, que también querían milagros. Ajá, ¿y qué pasa? ¿Quieren que yo también le haga milagros a ustedes para que también se vayan y me dejen? Y dice el versículo 19. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. ¿Era este descendiente de Abraham? Claro, por eso su fe fue que le salvó. ¿Somos nosotros descendientes de Abraham? Por supuesto. Por eso nosotros debemos depositar nuestra fe si es que queremos ser salvos. Si es que queremos la aprobación del Señor, debemos nosotros también manifestar nuestra fe con obediencia. ¿Estás revestido de Jesús? Esa es la pregunta. La pregunta no es si has recibido algún milagro, lo vas a recibir. Y sabes que mañana, primero Dios, te vas a levantar, espero que sí. También de tu cama, también de tu sueño. Vas a ir a tu trabajo, espero que sí. Vas a tener comida en tu mesa, espero. Esos son milagros también. Yo no sé ustedes, los que estuvieron aquí cuando yo estuve enfermo, 3 semanas que casi no podía ni hablar. Y mira cómo estoy hablando ahora, eso es un milagro también. La pregunta no es si recibiste el milagro, la pregunta es, ¿estás revestido de Cristo? Porque si estás revestido de Jesús, entonces recibiste su aprobación. La pregunta del millón es, ¿cómo me revisto yo de Jesús para poder recibir su aprobación? Este uno que hizo dio gloria a Dios y agradeció al Señor, fue a sus pies del Señor, ¿cierto? Fue allí y recibió la aprobación. Ahora esta es la manera, porque Jesús no está físicamente, Jesús está en su palabra. Él dejó su palabra allí para que nosotros no seamos parte de los 9. ¿Estás tú en el grupo de los 9 o estás tú en el grupo del 1? Dice Gálatas capítulo 3, 26, 27, pues todos sois hijos de Dios, es decir, aprobados por Cristo por la fe en Cristo Jesús. ¿Tenía ese uno esa fe? Sí, por eso fue salvo. Vete, tu fe te ha salvado, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. No vivas satisfecho con el milagro que el Señor ha hecho en tu vida hoy, quizás ayer, quizás en esta semana el Señor hizo en tu vida ese milagro, pero no vivas satisfecho solo con eso. Vive buscando la aprobación del Señor del milagro, de aquel que hizo el milagro en tu vida, porque un día no importará cómo aquello que recibiste, lo único que importará es si el Señor pudo decirte a ti, vete, tu fe te ha salvado.